En este video te voy a mostrar qué le pasa a nuestro cerebro cuando hablamos dos o más idiomas y vas a aprender qué le has hecho a tu propio cerebro. What have you done to your own brain ahora que hablas español? Y shh, también descubrirás por qué ahora tienes superpoderes. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. En la descripción te dejo un PDF para descargar. Es gratis con juegos y actividades mentales en español. They're like mind games in Spanish para ayudarte a estimular a tu cerebro y optimizar tu memoria y mejorar tu español. Te dejo el link en la descripción del video o puedes escanear el código QR en la pantalla para acceder al PDF. Tal vez te estés preguntando o quizás te hayas preguntado qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos un idioma extranjero, como en nuestro caso español. No soy neurocientífica, pero este es un tema que me interesa mucho y que he estudiado en mis clases de lingüística y adquisición de la segunda lengua en la universidad, así que este es un tema que me gusta mucho. En palabras sencillas, tu cerebro cambia y mejora. En realidad pasan muchas cosas que obviamente no podemos verlas, pero que están ocurriendo mientras tú estudias español cada día. Cuando estudiamos, nuestro cerebro se activa más y nuestras neuronas crean más conexiones. Todo esto hace que nuestro cerebro se vuelva más flexible y más fuerte. Es como llevar al cerebro al gimnasio, pero en vez de pesas usamos palabras y frases nuevas. Muchos científicos han estudiado los efectos de aprender idiomas en el cerebro y hablan de muchos beneficios. Con la ayuda de imágenes del cerebro, los científicos han visto cosas sorprendentes en personas que hablan dos o más idiomas. Tienen más materia gris. ¿Qué es esto? Bueno, es la zona en donde están las neuronas. Las personas que hablan dos o más idiomas usan más partes del cerebro cuando cambian de un idioma a otro. Cuando cambiamos de idioma en nuestro cerebro, activamos una parte especial del cerebro que se llama la corteza frontal dorsolateral, que es es el nombre más largo, pero es importante para esta clase. Sí, esta parte es muy importante porque nos ayuda a cambiar de tarea sin distraernos, enfocarnos mejor y resolver problemas con más calma. Algo fascinante es que no solo hay beneficios a corto plazo, también hay cosas positivas a largo plazo por hablar dos o más idiomas. Las personas bilingües tienen un cerebro que envejece más lentamente. Ser bilingüe puede retrasar enfermedades como el Alzheimer o la demencia hasta 5 años más tarde que personas que solo hablan un idioma. Esto pasa porque el cerebro de las personas bilingües trabaja más y mejor. Ahora, creo que aquí tenemos la pregunta del $1.000.000, ¿no? Por $1.000.000, ¿es mejor aprender de niño o de adulto? No es un secreto que cuando eres niño, tu cerebro es más flexible y maniable. Es decir, cambia fácilmente, tiene más plasticidad. Algo interesante es que los niños usan los dos hemisferios del cerebro para aprender idiomas. Los niños no solo aprenden las palabras, sino que también las emociones, los gestos y cultura del idioma. Es como que lo internalizan también al nivel de las emociones. Cuando aprendemos de adulto, usamos más un solo lado del cerebro,
normalmente el izquierdo. Pero puedes entender mejor las reglas del idioma, tienes más autocontrol emocional al hablar en otro idioma y también tomas decisiones más racionales y objetivas. Así que como puedes ver, hay beneficios para todas las edades. Y aunque hay diferencias en el proceso de aprender otro idioma cuando eres niño, adolescente o adulto, al final lo importante no es cómo lo aprendiste, sino que lo uses. Si te interesa ver más información de este tema, te recomiendo esta clase en la que vemos bien las diferencias y cómo aprender español de adulto para hablar fluido. Te dejo el link en la descripción de esta clase. Puedes ir a verla después de ver esta. Otro beneficio que está directamente relacionado es la habilidad de poder socializar y conectar con otras personas que hablan español también. Esto tiene muchos beneficios. Por ejemplo, puedes entender mejor otras culturas, puedes tener más oportunidades de trabajo o para estudiar, puedes viajar sin miedo a no entender el idioma de ese país y también puedes tener una mejor comprensión de tu propio idioma. Porque sí, cuando aprendes otro idioma, también te ayuda a entender mejor el tuyo. Eso es algo que es fascinante, siempre lo noto de mis estudiantes. Entonces, ahora que estás estudiando y aprendiendo español, tu cerebro es más fuerte, más flexible y más sano. Y lo mejor de todo, nunca es tarde para aprender, porque cada palabra que aprendes en español es un paso más hacia un cerebro más activo y una mente más abierta. Recuerda que en los apuntes de la clase te dejo un PDF con actividades mentales en español, sí, Mind Games in Spanish, para ayudarte a estudiar y a estimular tu cerebro, a optimizar tu memoria y mejorar tu español. Bueno, en los comentarios dime cuántos idiomas hablas, hace cuánto que estás aprendiendo español. ¿Has notado algún beneficio? Te leo en los comentarios. Si te gustó la clase, dale un like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo y trabajar en tu cerebro bilingüe, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Así tienes una clase exclusiva y estructurada conmigo todos los lunes. Yo te envío una clase y con un plan de estudio para seguir. Además, tienes acceso a las clases grupales de conversación con los profesores de All Spanish, que son de diferentes países hispanohablantes, para que te acostumbres a escuchar diferentes acentos. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Y ahora nos vamos a ver en esta clase en la que te invito a completar este crucigrama. Vamos a hacer a crosswords en español. ¿Te animas a hacer este desafío? Es muy divertido y muy bueno también para tu cerebro y para tu español. Nos vemos en esta clase. Adiós, hasta luego.